Bienvenidos a todos, les damos la bienvenida. Mi nombre es Diana Osorio de la Fundación Natura, que en convenio con la Fundación Coca-Cola vienen desarrollando desde marzo el proyecto Playas Libres Basura Cero, y es un proyecto destinado a 4 municipios especialmente, que son en el Chocó con Vallasolano, tenemos a Puerto Colombia en el Atlántico, en Sucre tenemos a Coveñas y tenemos también la isla bonita con San Andrés. Esos son nuestros 4 municipios de influencia del proyecto. Voy a compartirles pantalla para contarles los avances que siempre hacemos cada vez que iniciamos nuestras sesiones de este ciclo formativo. Bueno, entonces, como les decía, la Fundación Natura es una ONG que lleva 38 años en el país, siempre pensando en asuntos y alternativas de conservación de nuestro territorio ambiental, conectando organizaciones, conectando comunidades, conectando acciones también institucionales para aportar en la calidad ambiental del territorio colombiano. Dentro de esos proyectos tenemos el proyecto de Playas Libres Basura Cero, como les decía. Es un proyecto que inició en marzo, vamos hasta mediados de noviembre en los municipios de Vallasolano, Coveñas, Puerto Colombia y San Andrés, con diferentes estrategias de educación ambiental, con el objetivo principal de involucrar a la comunidad en la cultura y cuidado de playas, que mitigue y disminuya la contaminación de las prácticas de degradación del ecosistema marino. Ahí es donde se centra nuestro foco de atención y nuestro aporte a la conservación desde las playas, relacionado y muy asociado con la contaminación por residuos sólidos especialmente. Dentro de nuestra estrategia de educación ambiental tenemos una serie de acciones y que las hemos tratado de promover a través de procesos más allá que de actividades. Una de ellas es la limpieza y recolección de residuos en playas. Otra es el apoyo a iniciativas locales de reciclaje. Más adelante les empiezo a profundizar cada uno de ellos. Fortalecimiento a mesas ambientales, apoyo a los proyectos ambientales escolares, impulsar la Red Latinoamericana de Científicos de la Basura, también un proceso de periodismo ambiental con jóvenes, proceso formativo que es este que estamos desarrollando y alianzas que queremos generar en nuestros territorios para que esa capacidad instalada que nosotros dejamos a través de estas acciones puedan continuar con otros aliados que tienen influencia en estos territorios. En la limpieza y recolección de residuos en playas les contamos que pues esas son las actividades que tenemos realizadas hasta el momento y algunas que ya tenemos proyectadas por fecha. Así que las personas que nos están acompañando de cada uno de estos municipios, pues desde ya pueden agendarse. En Vallasolano arrancamos el 28 de mayo, donde recogimos 102 kilogramos de residuos. Continuamos el 4 de junio y el 12 de junio y el 9 de julio, pues hemos hecho pues una recolección aquí que suma más de los 700 kilos, casi 800 kilos ya, ¿sí?, de residuos. Muchos de ellos han sido aprovechados a través de personas o grupos de recicladores en Vallasolano. Entonces, pues eso ha sido muy satisfactorio porque estamos también como tratando de generar esa economía circular en la zona. Nuestra próxima limpieza de playas va a ser el 7 de agosto y tenemos otra pensada para septiembre allí en Vallasolano, pero la del 7 de agosto ya es mañana, entonces para que se vayan agendando con nuestro gestor local en la zona o nos pueden escribir a Fundación Natura. En Coveñas tenemos, pues ya hicimos nuestras 2 primeras jornadas, el 24 de junio y el 4 de agosto, con casi 700 o 700, un poco más, de kilos recolectados. También buena parte de ellos ha sido aprovechado a través de los recicladores de la zona, y nuestra próxima jornada está para el 12 de agosto y 18 de septiembre. En Puerto Colombia arrancamos el 25 de junio con 181 kilos y el lunes tenemos nuestra próxima jornada, el 9 de agosto. Ese mismo mes tenemos otra y 18 de septiembre también tenemos nuestra última jornada en Puerto Colombia. Y en San Andrés arrancamos el 3 de julio con 217 kilogramos de residuos que también han sido aprovechados. El 28 de agosto tenemos otra jornada, el 5 y el 17 de septiembre y el 9 de octubre.
En cuanto a apoyo a iniciativas locales de reciclaje, en Vallasolano estamos trabajando con Océanos Libres de Plástico, que es con don Javier, el señor incluso que ustedes ven ahí en fotografía. Con él venimos haciendo un trabajo también de aprovechamiento, no solamente de lo que recogemos en residuos, sino que estamos generando una campaña de cuidado de las playas con las comunidades, especialmente del valle. En Coveñas estamos trabajando con la chatarrería Coveñas, estamos haciendo un fortalecimiento con ellos, sobre todo para ese asunto de poder brindarles asesorías para su formalización. En Puerto Colombia estamos haciendo lo mismo, en todo ese camino de formalización con la Asociación de Recicladores Colombo-Venezolana Cangrejo Azul, ASOCORVE. Y en San Andrés, pues ya hay una asociación que lleva su tiempo, ya reconocida, trabaja también pues con la gobernación de la isla, que es Schooner Bioethnic Association, y pues con ellos también estamos haciendo un trabajo articulado con todo el tema de limpiezas, además pues porque en la isla permanentemente, todos los días, la gobernación y bueno, las entidades realizan limpieza de playas todos los días. Fortalecimiento a mesas ambientales, eso nace como propósito de poder generar capacidad técnica con los actores estratégicos locales. Ya hemos realizado varias sesiones, arrancamos el 8 de junio en el marco del Día de los Océanos con nuestra primera sesión, donde tuvimos cerca de 50 participantes de diferentes partes, no solamente de estos 4 municipios, sino del país, contando en qué consiste el modelo de mesa ambiental, y ya hemos venido realizando sesiones personalizadas con cada uno de los municipios. Ahí tenemos las fechas de nuestras sesiones, ellas van a continuar para las personas pues, que, como les digo, habitan en estos municipios, para que también se agenden en las sesiones y nos acompañen en este engranaje que estamos haciendo de ciudadanía ambiental. Tenemos también apoyo a proyectos ambientales escolares PRAE, y en conjunto con la Red Latinoamericana de Científicos de la Basura Resiva estamos desarrollando una articulación con algunas instituciones educativas de los municipios, ahí las pueden ver ustedes, para que con los jóvenes y los docentes y toda esta comunidad estudiantil podamos no solamente fortalecer el documento PRAE que cada una de ellas tiene, sino también poder generar un proceso de investigación participativa con los jóvenes para descubrir en las playas cuáles son esas implicaciones o impactos de los residuos sólidos en el ecosistema de playas. Este ejercicio es avalado o coordinado desde la Universidad Católica de Chile, con quien ya generamos una articulación y una alianza, y estamos en todo este acompañamiento. Tenemos aquí otra de las acciones, que es el periodismo ambiental. Ya arrancamos en Vallasolano, estamos próximos a arrancar en los otros municipios. En Vallasolano ya hicimos un proceso de 3 días con los jóvenes que recibieron su certificación y que serán aliados de todo nuestro proceso y van a contar historias a partir de todas las acciones y procesos que nosotros tenemos dentro de nuestra estrategia de educación ambiental. En nuestro ciclo formativo, ciclo de conferencias, son 9, como les decía. Muchos de ustedes ya han participado en las 2 primeras. Hoy ya nos encontramos en esta tercera sesión. Vamos a hablar de territorio. En la primera arrancamos con educación ambiental a cargo de Diego Molano, de Por Antioquia. En la semana pasada, el viernes, estuvimos hablando de la participación ciudadana muy en clave de las mesas ambientales. Nuestro expositor fue Nelson Restrepo de la Corporación Con Ciudadanía. Hoy vamos a hablar, hoy tenemos el honor de tener a un gran conocedor del tema de territorio por sus reflexiones críticas que hace frente al sentido de este concepto, y es Cristian Abad Restrepo, es politólogo y bueno, nos va a estar acompañando más adelante. Les daré pues como la presentación formal. Dentro de 8 días vamos a tener el tema de ecosistemas marino-costeros, las playas ecosistemas para la vida, pues porque este es el tema que nos convoca dentro de nuestro proyecto Playas Libres Basura Cero. Nos va a estar acompañando Luis Zapata, que es de la organización internacional WWF Colombia, World Wildlife Foundation. Vamos a tener después un tema sobre manejo de residuos, la sala cuna de la basura a cargo de Juan Carlos Gutiérrez de la organización Ecorred, y también de nuestra jefe de proyecto Geraldine Delgado, que son conocedores del tema.
Luego vamos a hablar sobre economía solidaria. Es un tema que es muy transversalizado a los procesos de formalización, sobre todo de los recicladores y de las organizaciones ambientales que nos están acompañando y de todos los que puedan, digamos, o que ejercen labores de impacto positivo para mitigar los asuntos de contaminación en las playas. Entonces ahí nos va a estar acompañando Miguel Ángel Restrepo, que conoce pues mucho sobre este tema. Tenemos la planificación ambiental, cómo ordenar las playas, que debemos tener en cuenta, y vamos a contar con la participación de Carlos Vieira, que es un compañero de Fundación Natura, y al final vamos a tener el cierre contándoles acerca de dos experiencias muy significativas en el territorio. Una de ellas es ProPlayas y la otra es Chao Plásticos del Mar, con quienes venimos también realizando un trabajo articulado desde el proyecto Playas Libres Basura Cero. Este es nuestro equipo de trabajo: Geraldine Delgado, la jefe de proyecto que nos acompañó en la primera sesión, Adriana Jiménez, que es la gestora en Coveñas, Edgar Molina, nuestro gestor de Bahía Solano, Jorge Sáenz, nuestro gestor en San Andrés, y Julián es nuestro gestor en Puerto Colombia. Son nuestros articuladores de estos procesos, y contamos muy especialmente con el apoyo de Mónica Cortés en comunicaciones y de Naomi Campos en toda la parte técnica y logística de nuestros procesos. Bueno, con este preámbulo, arrancamos entonces esta tercera sesión. Permítanme un segundo, por favor. Esta tercera sesión, donde vamos a abordar el tema del territorio, ¿sí? Tratamos de que nuestros temas tengan una coherencia. Recuerden que iniciamos con educación ambiental, luego la participación ciudadana como garante de ese ejercicio de educación ambiental, pero también cómo estamos entendiendo el territorio para la defensa ambiental que hagamos de él. Entonces, vamos a hablar sobre los problemas del territorio, los conceptos, tensiones y contradicciones ambientales. El objetivo es poder reconocer el concepto de territorio como un asunto que conversa con la parte ontológica que rige las dinámicas ambientales. Entonces vamos a tener como invitado, aquí tenemos a Cristian Abad Restrepo, politólogo, magíster en hábitat y doctor en geografía, con experiencia en problemas del hábitat, el territorio y la tenencia de la tierra, la educación popular y pedagogía crítica. También es un fuerte conocedor de temas de educación ambiental y participación ciudadana, con todo este tema de la interculturalidad que es prominente en nuestro territorio colombiano, el desarrollo rural y la participación ciudadana y la investigación socioambiental. Entonces, sin más preámbulos, Cristian, bienvenido a este espacio de Fundación Natura y Fundación Coca-Cola. Estamos muy felices de que nos acompañen y que todos puedan aprender de lo que hoy nos vas a contar. Antes de que inicies, Cristian, le pido el favor entonces a las 68 personas que ya estamos en este encuentro, que en el chat de este Zoom pueden, por favor, vincular el link para que diligencien la lista de asistencia, porque recuerden que quienes participen en más de 7 sesiones de este ciclo formativo van a recibir un certificado de participación, y de todas maneras es para nosotros necesario saber con quiénes participamos en estos ciclos de conferencia. Entonces les pedimos el favor que ahí vayan al link que va a estar permanentemente poniéndose en el chat, y adicionalmente que vayan formulando sus preguntas, vayan haciendo sus aportes frente al tema de territorio que nos va a hablar Cristian. Bienvenido. Puedes encender micrófono, Cristian. Bueno, muy buenas tardes con todas y con todos. Realmente es un placer acompañar este ciclo formativo que organiza las dos fundaciones Natura y Coca-Cola en cabeza de Dayana Osorio, que me extiende la invitación, para compartir con ustedes este asunto del territorio, ¿no es cierto? Yo, digamos, parto de una visión crítica, una visión, digamos, un poco, digamos, no tan propositiva, sino más bien como de entender esas relaciones de poder que dan lugar a la tensión territorial y por qué en Colombia se vive la conflictividad socioambiental, no solamente desde los territorios, sino que es propiciada por la estructura política y por el modelo económico, y también por ciertas relaciones
¿no es cierto?, raciales, étnicas, con las cuales, digamos, se llega, ¿no?, a una lógica desde esa perspectiva del modelo económico. Entonces, antes de empezar la presentación, yo quiero contarles como una historia, ¿no? Es una historia que sucedió en la Patagonia. En la Patagonia habíamos un grupo de personas, ese grupo de personas fue dirigido por un taita o una mauta, ¿no?, o un sabio, y ese grupo de personas, pues la idea era como capacitarnos sobre el tema del territorio. Y el amauta o el sabio nos hace una pregunta, y la pregunta era, ¿a dónde pertenecemos? Esa es la pregunta, ¿a dónde pertenecemos? Varias personas levantaron la mano y dijeron, yo pertenezco al Estado, yo pertenezco a una rama federal del Estado, yo pertenezco a un partido político, yo pertenezco a una empresa, yo pertenezco a una universidad, y yo dije, yo pertenezco a la Universidad Federal de Paraná. El amauta, muy sabio, nos dice, bueno, ya llegamos a una conclusión antes de terminar el taller, y es que pertenecemos al capital, pertenecemos a las instituciones y no pertenecemos a una comunidad. O sea, cuando el amauta nos dice que pertenecemos al capital, quiere decir que le pertenecemos no solamente en términos de la fuerza física o la fuerza de trabajo, sino que le pertenecemos en términos de la subjetividad con la cual guía nuestra existencia. Nuestra existencia, decía la Mauta, le pertenece al capital. Entonces, la pregunta que nos hacía, ¿cómo pensar desde ahí el territorio? A mí me parece que como elemento de entrada para pensar este asunto, esa pregunta es fundamental y tomemos nota de ella. ¿A dónde pertenecemos o a quién le pertenecemos? ¿No? Me gusta esta pregunta precisamente porque desde la perspectiva de la pedagogía crítica que nos plantea Freire, es que para poder tomar conciencia del momento histórico en el que nos encontramos, es necesario saber yo en dónde estoy localizado. Entonces, la pedagogía de la pregunta es una pedagogía, digamos, que nos permite acercarnos a una comprensión de yo cómo me sitúo en la historia, yo cómo me sitúo en el presente y yo cómo quiero construir un futuro. Y me gustaría compartirles una frase que nos dice Freire, para que tomemos nota de ella. Dice, la existencia humana está porque se hizo preguntando. La existencia humana existe porque se hizo preguntando. Es la raíz de la transformación del mundo de la educación. Que no se pregunte, quien no se pregunte, no transforma nada, ni hace transición, sino un reforzamiento de la dominación. Entonces, este diálogo que voy a establecer con ustedes es más tratar como de plantear las preguntas, más que traerles una respuesta, ¿no? Dice Freire que la pedagogía de la respuesta es la pedagogía de la adaptación a los ejercicios de dominación, pero también encubre y obstaculiza la creatividad. Entonces, cuando nos pensamos por el tema del territorio, que es un tema muy amplio, que es un tema complejo, que es múltiple, tenemos que tener la suficiente, no solamente, digamos, claridad, sino también, digamos, una creatividad de cómo queremos construir y habitar el territorio, ¿no es cierto? Entonces, dice, negarse a preguntar, dice Freire, es negar la existencia humana. Entonces, tomemos nota de eso, porque cuando no nos preguntamos por el territorio que habitamos, no lo sentimos, no lo percibimos.
Por tanto, no vamos a entender las relaciones de dominación, como dice Freire, que cruzan nuestro territorio, y sin eso no es posible tomar una conciencia, ¿no? Entonces, la pregunta despierta la conciencia para transformar una realidad. Y obviamente en Colombia y en diversas regiones de Colombia es necesario, como nunca antes en la historia, preguntar, ¿no? Entonces me parece importante plantearles esto por esa pregunta de ¿a dónde pertenecemos? Entonces hay una serie de preguntas que me gustaría compartir con ustedes. Dice, ¿a dónde pertenecemos? ¿Mm? ¿Qué significa vivir en el territorio al cual pertenecemos? ¿Cómo la pertenencia a un territorio organiza nuestro esquema mental y marco categorial, y a la vez cómo estructuramos nuestro territorio? ¿Es el territorio una expresión de lo que somos? ¿Habitamos en múltiples territorios? ¿Por qué el territorio es una categoría y no un mero concepto definitorio, ¿no? Entonces, los invito a que nos hagamos esas preguntas. ¿Qué significa pertenecer a una playa, por ejemplo? ¿Y cuáles son las relaciones de poder que cruzan las playas en Colombia? ¿No? ¿Qué significa vivir, ¿no?, en una playa donde puede ser una extensión, ¿no?, pero sobre esa extensión hay múltiples territorios? ¿Será que vivimos múltiples territorios también? ¿Y cómo abordar la complejidad de eso que atraviesa nuestros cuerpos y que atraviesa nuestra existencia? Entonces, si pensamos que el territorio es digamos, un elemento complejo, entonces tendríamos que hacernos la pregunta, ¿será un concepto o será una categoría? ¿Mm? Hay otra historia que me gustaría compartir con ustedes, y eso fue en los inicios de la mesa ambiental del corregimiento de Caparto, en el municipio de Andes, y allí un grupo de personas, digamos, nos reunimos a debatir y a discutir, y alguien levantó la mano y dijo, hagamos una lectura del paisaje. No dijo una lectura del territorio, que me parece muy interesante, sino una lectura del paisaje, y vamos a caminar. Entonces llegamos a un lugar en donde se podía observar toda la cuenca, ¿no? Y la pregunta, por eso sí es importante el tema de la pregunta, y la pregunta era, ¿qué estamos observando? Alguien levantó la mano y dijo, mire, de allá de la quebrada tal es una vereda, de esa quebrada hacia acá es otra vereda. Lo que se ve al fondo es el municipio de Támesis, y en la cuchilla de la cuenca hacia allá es Betania, y hacia aquí y hacia acá es Andes. Fue muy chistoso porque alguien le pregunta, bueno, pero, o sea, ¿qué estás observando? ¿No? O sea, porque eso no existe en la materialidad concreta. Y la respuesta fue, pero existen los instrumentos de planeación. Él observaba eso desde su marco categorial que tiene en su cabeza para entender la distribución administrativa de ese paisaje. Luego, alguien levantó la mano, también hizo una intervención y dice, mire, este río, a pesar de que hay un río, hay unos relieves, aquí en esta cuenca yo crecí, en Tapartó, yo crecí, aquí conocí a mi pareja, tuve mis hijos, aquí, digamos, esta cuenca me da los alimentos del día a día, pero más allá de un elemento físico, de un elemento, qué sé yo, químico, que simplemente pasa por la cuenca, sobre el río está mis ancestros. Entonces decía mis ancestros, porque en el 93 hubo un represamiento de aguas arriba de la cuenca y hubo una avenida torrencial, lo que le dicen avalanchas, y se llevó más de 75, 80 personas, y cuyos familiares no fueron, cuyos cuerpos no fueron recuperados. Entonces, ese río para esta persona es un río sagrado, es el río donde están sus antepasados. Por lo tanto, la relación que establece con ese río no es una relación administrativa, ni tampoco es una relación basada en la perspectiva del recurso,
sino que es una afiliación, o como decimos en geografía, hay una topofilia, hay un amor al lugar, porque él pertenece a ese territorio, pero pertenece precisamente porque ahí están sus ancestros. Entonces, la lógica territorial, la lógica de administrar el territorio desde la visión de esta persona, tiene que ver no solamente con la conservación del río, sino con la conservación de las ideas que tiene en la cabeza también. Es un modelo ideal que hay en la cabeza. Pero otra persona levanta la mano y dice, mire, ya no estamos para romanticismos, ya eso es tiempo pasado, hay que pensar en el futuro. Eso es clave, hay que pensar en el futuro. Y el caudal de ese río, está siendo desaprovechado. Tenemos que generar proyectos hidráulicos o energéticos para represar el río y que nos permita generar entonces una renta para luego ser distribuida en educación, en salud y en infraestructura. Y si no se puede, les decía, muy chistoso, si no se puede represar, pues embotellemos el agua del río y lo vendemos, ¿cierto? Que es otra racionalidad. Entonces, fijémonos que también dentro de las mesas ambientales o dentro de los grupos ecológicos hay unas racionalidades paralelas, ¿no? Esas racionalidades paralelas tienen que ver fundamentalmente en que un mismo objeto es tematizado, es pensado de manera distinta y de eso va a depender en buena medida la construcción del territorio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de categoría, nos estamos refiriendo a un esquema mental que tiene una consecuencia del territorio, que tiene una materialidad concreta. Las ideas no son ideas. Las ideas existen en tanto que hay una forma de apropiación territorial. Estoy queriendo decir que a todo territorio le es constitutivo un conocimiento, un saber y una forma de ser y estar en el mundo, ¿ya? Dice Juan José Bautista, que quiero compartir con ustedes algunas frases. Dice, no estamos en contacto con la realidad directamente. Con la realidad nosotros no tenemos un contacto directo. Nuestra interpretación de lo que ella sea, la realidad, está ya direccionada por los marcos categoriales que tenemos en nuestro cerebro, unos marcos ideológicos, unos marcos teóricos e incluso hasta religiosos. La realidad no es una realidad a secas, dice Juan José Bautista, en un texto que se llama, ¿qué significa pensar desde América Latina? Y que yo se los recomiendo con mucho amor, sino una realidad percibida bajo un determinado punto de vista. Podemos percibir solamente aquella realidad que nos aparece mediante las categorías usadas. Es decir, si la persona, si esta persona que levantó la mano y dijo, no, ahí hay que construir una central hidroeléctrica o hay que embotellar el agua para luego venderla, hay un marco categorial que organiza no solamente su existencia, sino que esa existencia, que puede ser extractivista, organiza el territorio, construye el territorio, lo estructura, le da un sentido, ¿no es cierto? Y lo mismo podríamos decir para las otras experiencias, ¿no es cierto? Quiere decir que nosotros no vemos con los ojos, sino con unas capas del cerebro que nos permite tematizar la realidad y a partir de allí proyectar lo que queremos ser en el espacio. Eso es importante porque no hay territorio desprovisto de un conocimiento. Es decir, para que nos saquemos esa idea de que, valga la redundancia, las ideas no tienen que ver con la materialidad concreta. La materialidad concreta y su transformación responde precisamente a un marco ideal que nosotros tenemos en la cabeza de lo que queremos hacer y habitar en el mundo. Eso es importante tenerlo presente, porque si estamos en el marco de una crisis civilizatoria, en una crisis ambiental, si estamos en el marco de unos conflictos socioambientales distribuidos por toda América Latina y en especial en Colombia, y si están matando a todos los líderes comunitarios y defensores del territorio y de la vida, ¿por qué lo están haciendo?
es porque tienen otro modelo ideal, ¿no? De concebir la vida, es decir, de concebir el territorio. Esto quiere decir que la vida se materializa en el territorio. Y hay muchas formas de vivir, ¿no? Solo que en el marco de la economía capitalista, patriarcal, colonialista, hay territorios que incomoda porque el territorio siempre tiene un color. Los territorios, además del conocimiento, tienen un color, ¿no? Y que desde el punto de vista del Estado moderno, se quiere a esos territorios simplemente como mera presencia, pero su existencia incomoda, ¿no es cierto? Porque nos están diciendo de que como hay otras formas de conocer, de saber, de existir, de ser, de habitar, pone en riesgo la posibilidad entonces de entender que el territorio es explotable y sabemos que el privilegio y los privilegios que se ha acumulado históricamente obedece a la explotación de los territorios, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que es fundamental que entendamos esto, la pregunta, pero la pregunta también en el marco del pensamiento, ¿no? Por ahí dice, a mí me gusta mucho lo que dice, creo que se llama una ecofeminista, creo que se llama Lucrecia Cruz, no me acuerdo muy bien, pero nos dice que el pensamiento que tiene un pueblo habla de las formas de habitar el territorio y de construir el territorio. Entonces son las preguntas que nos tenemos que hacer si estamos hablando de educación ambiental. ¿En qué territorio queremos vivir? ¿O cómo sería ese territorio ideal para una transición energética, alimentaria, incluso minera? ¿No es cierto? Entonces eso es como un elemento introductorio que les quiero plantear para que lo pensemos juntos. ¿Mm? Y que se genere pues como un diálogo, una conversación en este espacio o en otras oportunidades. Entonces, a ver, cuando hablamos de territorio como categoría, hay tres categorías. Hay una categoría normativa, que son esas definiciones que están contenidas en las leyes, decretos, resoluciones, etcétera, sobre qué es territorio. No voy a trabajar ese tema porque hoy nos compete es el concepto del territorio, su origen y las diversas perspectivas con las cuales vamos a abordarlo, ¿no? Hay otra categoría que es la que quiero desarrollar en este momento con ustedes, que se denomina categoría de análisis del comportamiento del poder en el espacio. Eso es importante. Además de un territorio que es producido por un conocimiento o por una intencionalidad política, ¿no es cierto? Se materializa en es decir, el territorio es una manifestación de poder de una comunidad, de un individuo que tiene fronteras. ¿No? Y si nos queda tiempo, vamos a abordar la categoría de la praxis en América Latina y el Caribe, donde hay unas perspectivas muy interesantes que se están planteando desde el territorio, desde los pueblos originarios o ancestrales, desde los movimientos sociales, de los movimientos ecológicos, del ecofeminismo, etc. Entonces, vamos a empezar con esta perspectiva materialista, ¿no? Entonces, a ver, un poco lo que nos dicen los autores que trabajan este tema es que, bueno, o sea, podemos en principio decir que todo territorio es un recurso, ¿no? ¿Por qué? Porque en el territorio, digamos, hay unos elementos naturales que le posibilitan a los pueblos transformar para alimentarse, para cobijarse, para tener disponibilidad digamos, eso, de alimentos, de cobijo, de abrigo, de habitación, ¿no es cierto? Lo que cambia es la forma o el modelo de producción que se tiene para transformar la materia. Entonces nos dice Milton Santos que el territorio usado, es decir, usar simplemente el territorio, corresponde a la realización de los intereses particulares, ¿no es cierto? Y de acuerdo pues como a una técnica en la producción del capital. Por ejemplo, los monocultivos es una técnica, digamos, de producción donde se
donde se uniformiza el espacio y pone, ¿no es cierto?, este asunto de los monocultivos, de plátano, de café, de palma aceitera, y bajo esa lógica, entonces el territorio se usa precisamente porque el territorio tiene unos nutrientes, tiene unos climas, tiene unos relieves, tiene, digamos, la fuerza de trabajo disponible también, ¿no? Entonces, en ese sentido, al territorio se lo ve no solamente como recurso, sino como objeto a explotar y objeto de conquista, ¿no? Dice Milton Santos entonces que el territorio producido dentro del marco de la acumulación de capital y de los procesos de colonización de la tierra y de los pueblos es el modelo en el cual, es el modelo hegemónico en el cual nosotros nos encontramos. Y es el modelo que ha producido la crisis civilizatoria también en la que habitamos y sentimos, ¿no es cierto? Entonces, históricamente en América Latina se ha desarrollado un capitalismo de periferia, se ha desarrollado un capitalismo dependiente de los circuitos de acumulación de capital y por lo tanto eso ha contribuido a la acumulación de la renta en el norte, ¿no es cierto? En desmedro, ¿no es cierto?, de nuestros pueblos, de la destrucción de nuestros hábitats, etcétera. Es decir, lo que el capital ha sabido hacer históricamente es desarrollarse a costa de subdesarrollar pueblos. Y para eso entonces necesita territorios vaciables, territorios sacrificiales, necesita territorios desposeídos. Y que los territorios que construye el capital, porque el capital construye territorio, tiene que ver fundamentalmente con el acceso controlado a los recursos y a la fuerza de trabajo. Entonces, ese es el concepto, digamos, dominante, ¿no es cierto?, de territorio hoy en día. El territorio tiene que ver fundamentalmente con el acceso controlado a las fuentes naturales y a la fuerza de trabajo. Y por eso el Estado, a través de las leyes, viabiliza el acceso controlado a los bienes comunes de los pueblos que están contenidos dentro de ese territorio político-administrativo que llamamos Colombia, ¿no? Consecuencias de esta visión de territorio. Esto. Entonces, solamente para mencionar algunas, dice un poco la empresa minera AngloGold Ashanti, que desea realizar un proyecto en el suroeste, que el propósito de ellos es aprovechar los minerales que contiene el territorio para el progreso social, económico, ambiental, en el sentido de proteger la vida y el bienestar de los habitantes del suroeste. Tremendo, ¿no? Dice, digamos, la página web de Hidroituango, más allá de una obra de infraestructura, que lo es, el proyecto es simplemente una infraestructura, el proyecto hidroeléctrico Ituango es una iniciativa de desarrollo que contribuye a dinamizar un territorio históricamente débil en la presencia institucional. Entonces, fíjense que aquí tenemos dos visiones sobre el tema del territorio visto como recurso. La primera es aprovechar esas fuentes primarias del territorio desde el punto de vista físico, desde el punto de vista del contenido mineral, desde el punto de vista geoestratégico del territorio o de la localización donde se encuentra la posibilidad de realizar un emprendimiento en el marco del desarrollo y de la acumulación de capital, pero también se usa la categoría, especialmente por estas empresas, para hablar sobre territorio como un asunto de acercarse a las comunidades. Y así lo vemos en estrategias como la estrategia de gestión del entorno para viabilizar los negocios y mantener la operatividad de los mismos y posibilitar el desarrollo sostenible de los territorios, dice Ecopetrol, ¿no? Y en Urabá, por ejemplo, también se usa las bondades del territorio, ¿no?, como una ventaja comparativa y que posee unas condiciones de estabilidad económica, bienestar social y sostenibilidad ambiental. Es decir, al territorio desde esta perspectiva capitalocéntrica, desde esta perspectiva utilitaria del territorio, al territorio se lo ve como objeto de explotación, ¿no es cierto? Pero también se ve el territorio como una posibilidad de acercarse a las comunidades
que posibilite entonces una legitimación de sus actividades en el territorio. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias para la vida cuando entendemos que el territorio es explotable? Yo les traigo un video, estoy seguro que muchos lo habrán visto, pero me gustaría compartirlo con ustedes. La consecuencia de pensar el territorio desde esta perspectiva de recurso, un poco nos lo resume este video, ¿no es cierto? Y que la presente coyuntura en la que nos encontramos, una coyuntura de pandemia, nos deberíamos de hacer la pregunta, o sea, es que, como dice Arturo Escobar, no estamos viviendo bien en el planeta. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, de allí la importancia de preguntarnos por cómo estamos habitando la Tierra y volver realmente a esas preguntas esenciales de qué es la vida, cómo queremos vivir la vida, ¿no es cierto? Y un poco lo que nos retrata esta imagen es esa inversión de entender realmente el problema fundamental. O sea, como que, por ejemplo, se nos ha dicho que la pandemia la originó el acercamiento con una especie, con otra forma de vida que muchos le llaman zoonosis, pero realmente, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la estructura que posibilita que haya virus y que se expandan de manera casi simultánea por todo el planeta? Esas son las preguntas que nos tendríamos que hacer cuando pensamos fundamentalmente en esto que llamamos territorio, ¿no? Y que la educación ambiental pues también se la tendría que preguntar. De manera rápida, porque ya se nos está acabando el tiempo, hay otra concepción de territorio que es una concepción de territorio muy tradicional, que es esa perspectiva, que es ese recorte, digamos, político-administrativo de acceso, digamos, controlado a un espacio determinado y que es administrado por una autoridad, ¿no es cierto? Y es ese territorio del Estado moderno. Aquí en esta imagen podemos ver los españoles y podemos ver los portugueses debatiendo cómo dividir el Nuevo Mundo. Quizás el primer tratado, digamos, global a nivel pues, de Estado, tendría que ver con la repartición, ¿no?, del Nuevo Mundo a través del Tratado de Tordesillas. Es decir, digamos como que se llega a un proceso de remoción de sociedades a través de conquista y colonización y los impone una nueva geografía, ¿no? Una nueva geografía de la dominación, en donde, como dice Machado, en el plano interno hay una organización clasista del Estado y bajo la organización, digamos, del sistema global hay una organización del espacio en el ámbito de dominación colonial. Entonces, aquí lo observamos es que no es solamente el caso de una línea sobre un nuevo espacio que ellos descubren para ellos, pero aquí ya había comunidades y civilizaciones que tenían un conocimiento y que estaban avanzadas en investigación. Imagínense, construir el Machu Picchu, ¿no es cierto? O construir el Capañano, o construir todas esas pirámides que hay en Centroamérica. Es decir, había ya unas civilizaciones y unas culturas que tenían unas formas de ser y existir
y que simplemente fueron divididas por una línea donde se dice, aquí mando yo, ¿no? Y allá manda usted, y se divide y se reparte este continente como si fuese una torta, ¿no? En ese sentido, el Estado moderno que nosotros tenemos se funda bajo esta lógica, se funda bajo esta perspectiva de trazar líneas, desconociendo ecosistemas, desconociendo pueblos, desconociendo el fluir de los ríos, ¿no? Y en ese sentido, entonces, se nos impone una nueva geografía en el cual se va a instalar nuevos discursos, nuevas narrativas, nuevas categorías, incluso una forma de ser y estar en el mundo. Si usted quiere ser ciudadano, usted se tiene que blanquear, por ejemplo. Si usted quiere ser ciudadano, tiene que imitar mi marco categorial y pensar como yo, ¿no es cierto?, al interior, por ejemplo, de los estados modernos. Y no falta, por ejemplo, yo lo voy a plantear así, como el mestizo que sabe que sus orígenes vienen de los pueblos ancestrales, ¿no es cierto?, pero quiere ser como, quiere verse como ese reflejo de hombre blanco, occidental, patriarcal, racista, y esa es la concepción de ciudadanía históricamente. Recordemos que, por ejemplo, en la polis, o esa visión, digamos, o sea, cómo se llega al Estado moderno por una división de entre quienes están adentro y quienes están afuera. Los que están adentro están en el territorio y los que están afuera no tienen territorio, por lo tanto no tienen cobijo y a eso se les vale exterminar, a eso se les vale racializar e inferiorizar. Entonces, esta lógica se aplica en los estados modernos. Cuando nosotros salimos del país, dejamos de ser nacionales para convertirnos en extranjeros, ¿no es cierto? Y cuando llegamos a nuestro país, a nuestro estado, ahí sí nos sentimos colombianos, ¿no es cierto? Nos sentimos bajo un control, ¿no es cierto?, de acceso que pasa por el tema de las fronteras. Entonces, digamos que hay dos elementos fundamentales desde esta perspectiva, ya para concluir, ¿no es cierto? Pero me gustaría como abordar un elemento clave que falta por mencionar, y es que, a ver, el Estado moderno vive del suelo. Quiere decir que el Estado moderno, o ese territorio moderno que le llamamos Estado, vive del extractivismo. El extractivismo es un elemento constitutivo del Estado moderno, es constitutivo del territorio bajo el cual es administrado por una autoridad política, ¿no es cierto? Entonces, en esa medida, tratar, ¿no?, de deshacernos, por ejemplo, de los extractivismos que están destruyendo territorios, desde el punto de vista institucional se hace un imposible porque es su existencia. Nosotros vivimos de un Estado moderno extractivista, de un Estado moderno que es racial, y bajo esa lógica, decimos que ese es el desarrollo, ¿cierto? Entonces, es mentira, de cierta forma es mentira, de que desarrollar los extractivismos al interior de los estados es desarrollar la sociedad, es desarrollar la humanidad. Cuando sabemos que ese estado colombiano y todos los estados que hay en América Latina son producto de una conquista y de un proceso colonial muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es cómo hacer una transición energética, una transición alimentaria, una transición, digamos, minera, para deshacernos de los extractivismos y configurar otras territorialidades. Resulta muy complejo en el marco del Estado, ¿no? Y otro elemento que me parece importante mencionar es que la división política de un Estado, ¿no es cierto?, es la forma como se fue imponiendo la línea colonial sobre los territorios instituidos, por supuesto. Entonces, si ustedes observan el mapa de Colombia está distribuido por departamentos, regiones, está distribuido por municipios, y bajo esa división que no corresponde con las dinámicas naturales, como por ejemplo la Amazonía, o como por ejemplo grandes ríos como el Cauca o como el Magdalena, ¿no? O como todo lo que tiene que ver con las ciénagas, ¿no es cierto? Y todo el tema de los humedales, o el tema de
de los biomas, ¿no? Hay una fragmentación política sobre la naturaleza y eso es una visión colonial que históricamente se ha imperado, ¿no? Entonces, desde una perspectiva, digamos, preocupada por lo ambiental, tendríamos que diseñar instrumentos, ¿no es cierto?, políticos que nos adecuemos de cierta forma a esas estructuras de biomas para una gestión no fragmentada en municipios o departamentos, sino en una, digamos, visión que corresponda con realmente las condiciones materiales que posee Colombia. Entonces, lo que nos parece es que esta perspectiva de territorio, desde el punto de vista político-administrativo, es una visión fija, es una visión de enraizamiento que no permite la movilidad, y eso produce, digamos, de cierta forma una estabilidad en las fronteras, ¿no? Es decir, a eso le llamamos territorio-zona. Entonces, a través de estas formas de fragmentar el espacio que se pueden desarrollar los procesos políticos, ¿no? Entonces, aquí vemos, aquí hay algunas preguntas que me gustaría como compartir con ustedes y que, déjame yo como quito esto. Opa. Bueno, no alcanzo a ver las primeras, pero de todos modos dice cómo ha sido posible esta división y cuáles son las tensiones territoriales que se han desarrollado bajo la óptica del Estado moderno, ¿no?, nacional. Si la división territorial es propia de este sistema moderno, ¿cómo podemos o cómo hablar de la integralidad de la vida si vivimos en la división? Esto es fundamental. Y por último, ya para concluir, y vuelvo a la historia pasada, del señor que nos planteaba de que el río es sagrado, ¿no? Entonces, a ver, hay una perspectiva, digamos, que está más allá de esa visión de territorio como recurso o de territorio desde esa visión político-institucional y tiene que ver con, digamos, el territorio visto desde una apropiación, ¿no es cierto?, simbólica, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué es lo que media lo que dice el Señor cuando dice, es que ese territorio o ese río es sagrado para mí? Lo que media entre ese cuerpo que parece, digamos, separado del río, tiene que ver fundamentalmente con una idea, o con una tradición, o con una cultura. Entonces, cuando hablamos desde una perspectiva, llamémosla así, antropológica, ¿no?, entendemos que el territorio no solamente es un recorte espacial donde se ejerce el acceso controlado y el dominio o la autoridad de, digamos, de un sujeto o de una comunidad, sino que ese territorio contiene también espiritualidades y que contiene unos poderes invisibles, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces son territorios semantizados, son territorios donde se habita con otras formas de ser y estar en el mundo. Dice dos geógrafos que me gustaría como citarlos, dice, el territorio no está relacionado con la función o con el tener, muy propio de los dos enfoques que les socialicé, sino que tiene que ver con el ser. Eso es fundamental. Olvidarse de este principio espiritual y no material es exponerse a no comprender la violencia trágica de muchas luchas y conflictos que afectan el mundo de hoy. Perder el territorio, perder el territorio es desaparecer. Entonces sí me parece que esta visión de territorio es una visión que tenemos que recuperar, ¿no es cierto?, en términos de la relacionalidad que se establece entre el cuerpo y el territorio. Es decir, el río de Tapartó no es un mero río y no existiría el río si no existe esa afiliación, no solamente espiritual, no solamente desde el punto de vista cultural, sino que es una afiliación política, porque entonces desde esta perspectiva espiritual el territorio se defiende, ¿no es cierto? Es decir, el territorio contiene vida, el territorio no solamente es dividido como se lo plantea en la anterior perspectiva, o el territorio no solamente contiene objetos a ser explotados, sino que desde esta perspectiva un poco cultural o culturalista, por decirlo de alguna forma, es un territorio vivido, es un territorio sentido, es un territorio que es añorado, ¿no?
En ese sentido, podemos decir de que hay lo que sustenta esta concepción de territorio es una dimensión oculta, y les pongo un ejemplo para terminar. En la Amazonía, algunas comunidades, cuando las mujeres están en gestación o en posparto, pueden comer solamente alguna especie animal, un tipo de carne, por decirlo de alguna forma. De alguna forma. Cuando eso sucede, toda la comunidad sale a cazar otras especies, porque como está en gestación y en proceso de posparto, no puede comer esos alimentos que tradicionalmente se comen. Ese mero hecho de cazar otras especies, ¿no es cierto? O ese mero hecho de la comunidad comprender de que el bienestar de la criatura que van a nacer depende en buena medida de la alimentación. Y fíjense que ese proceso de gestación y de posparto de la mujer regula el ecosistema, porque entonces ya no se va a cazar la especie que tradicionalmente se cazaba, sino que se va a cazar otras especies para regular el ciclo de la vida. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Estoy queriendo decir de que hay una relación íntima entre cuerpos y territorios. Lo mismo podría decir del Señor que dice que su río es sagrado. Es por la relación íntima, y esa perspectiva es la que regula culturalmente la posibilidad de que haya vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que hablamos de territorio desde el punto de vista cultural. Entonces, el territorio no solamente es dividido por comunidades de colectivos, de comunidades, digamos, afrodescendientes o de pueblos originarios ancestrales, sino el contenido de esos territorios, ¿no es cierto? Contienen una experiencia fundamental que hace de esos territorios lugares esperanzadores en donde están posiblemente las respuestas a las preguntas que nos estamos haciendo. Entonces, las preguntas que me hago para este diálogo son, desde esta perspectiva cultural y simbólica del territorio, es ¿cómo podemos pensar una gestión ambiental desde los saberes que han manejado históricamente su territorio? ¿Por qué aún persiste la idea de una gestión ambiental para el desarrollo sostenible si tenemos experiencias de sostenibilidad de los pueblos ya sabidas históricamente? ¿Y por qué es tan difícil que sus prácticas sean reconocidas como modelos creíbles para el manejo de sus ecosistemas? ¿Por qué nos cuesta incluir las categorías políticas de los pueblos en el manejo ambiental? Entonces, colegas, no nos va a dar tiempo para abordar la otra perspectiva que me parece importante, pero decir de que la perspectiva integral y relacional del territorio tiene que ver con entender el territorio desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista político y también desde esta perspectiva simbólica y cultural, ¿no es cierto? En ese sentido, yo les dejo esta pregunta para que la tematicemos o para que la compartan con otras comunidades o en los diálogos que podamos tener después o que ustedes tengan. ¿Qué tipo de territorialidades son necesarias para enfrentar la crisis civilizatoria actual que nos permita hacer una transición energética, alimentaria y mineral? Entonces termino con eso. Muchas gracias. Cristian, muchas gracias, aunque todavía estamos con el tiempo. Si quieres puedes terminar. Tienes unos 15 minutos todavía para que puedas terminar esa otra perspectiva. Buenísimo. Vale. Entonces, hay otro elemento, digamos, que ha venido creciendo en los últimos 30 años, por decirlo de alguna manera, y tiene que ver en cómo la categoría de territorio no es solamente ese recorte espacial o contenedor de recursos a ser explotados, ¿no? Y que no solamente contiene unas espiritualidades y unas, digámoslo así, una cultura, ¿no es cierto? Sino que fundamentalmente es una
categoría política en términos de que el territorio se convierte en la coordenada tanto política como epistemológica. Es decir, si nosotros pertenecemos a un territorio, si nosotros pertenecemos a una trama de vida y entendemos que es en los territorios donde es posible la reproducción de la vida, entonces al territorio se le tiene que defender. O dicho de otra forma, cuando defendemos la vida, tenemos que recurrir a la categoría porque es que en los territorios donde se materializa la vida. Y es un poco, digamos, esos acercamientos ontológicos que han venido trabajando especialmente los pueblos ancestrales y originarios por toda América Latina, o por todo, más bien, Abya Yala, porque si estamos pensando en recuperar las energías vitales que están en los territorios, pues entonces también tenemos que hacer un esfuerzo desde el punto de vista pensamiento, lo que yo les contaba al principio, para transformar nuestra subjetividad y producir otras configuraciones históricas, territoriales, de vida, ¿no es cierto? O mirar qué están haciendo los pueblos para avanzar en la recuperación de los territorios, ¿no es cierto? Entonces, muchos académicos en América Latina le han llamado a esto el giro territorial. Entonces, el giro territorial ya no es un territorio que se agota en las posibilidades del Estado, que desarrolla una política o que desarrolla el proceso político, sino que tiene que ver fundamentalmente hacer un giro existencial del territorio. Es decir, cuando hacemos el giro existencial, ya estamos diciendo de que no pertenecemos a una institución o a una transnacional o a una empresa o un sector que reivindica intereses, sino que pertenecemos a la comunidad. Es decir, en los territorios es donde está la comunidad. Entonces dice Luis Macas, que me parece importante, dice, el territorio es el espacio que nos provee todas las posibilidades de vida. Por eso nos oponemos a toda forma de vulnerabilidad de los territorios ancestrales, la invasión, la colonización y la explotación de los bienes naturales, hoy impulsados por los estados modernos. El territorio es lo más sensible de nuestra vida. Es donde se articulan todos los procesos de espacio vital. Es un verdadero libro histórico con la naturaleza y con los espíritus. Es un espacio en que todo vive. Defender la vida es defender el territorio. Entonces, para hacer ese giro existencial, tenemos que recuperar la memoria, no solamente la memoria histórica, sino la memoria de la naturaleza. Fíjense que en lo que ya llevamos del año nos hemos gastado todos los recursos que podría satisfacerse en un año y ya no los gastamos en julio. Entonces, hacer una memoria no solamente del momento histórico de irrupción sobre la vida, que la ha afectado desde esa perspectiva colonial, me parece que es fundamental, porque si decimos de que nosotros somos el resultado de una perspectiva colonial que está destruyendo no solamente la vida o otras formas de vida, sino nuestra vida como posibilidad, ¿no es cierto?, de existencia humana en este planeta, tendríamos que hacer un giro existencial, ya no habitar los espacios del capital o ser conscientes de que habitamos el espacio del capital para generar una respuesta en comunidad, ser una respuesta, o sea, hacernos la pregunta de cuál es el diagnóstico y resolverla de manera comunal que nos posibilite un salto hacia otras formas de vida. Entonces, desde este giro, digamos, territorial, que en realidad es un giro existencial, implica realizar un ejercicio de memoria. Es decir, volver a la comunidad. Algún momento, muchos de nuestros antepasados y muchos de nosotros en algún momento fuimos comunidad, pero que por el proceso de colonización y por el proceso, digamos, de intromisión de las lógicas patriarcales, ¿no es cierto?, de las lógicas racistas, nos fragmentamos y nos conseguimos como individuos. Pero digamos que por ejemplo, la naturaleza lo que más invita
y ahí tenemos un ejemplo, no es a la competencia como nos quisieron plantear desde esa perspectiva de darwinista, ¿no es cierto? Como que sobrevive el más fuerte, ¿no? Sino que lo que nos ha enseñado la naturaleza es el concepto de equilibrio. Entonces, este giro existencial implica, ¿no es cierto?, mirar cómo estamos habitando la Tierra y cuáles son los equilibrios que tendríamos que tener para que haya un continuum de la vida. Entonces dice Milan Moura, la existencia de un pueblo es definidora de las formas propias de conocer y vivir que están en el territorio. Ese equilibrio lo podemos hacer en nuestra subjetividad, en nuestro marco categorial, para ahora sí desplegar un proyecto político alternativo y como proyecto político que también es un proyecto epistemológico y de transición. Entonces, eso implica de que toda ecología es política. La ecología que produce los pueblos ancestrales y originarios es una ecología política porque sabe que eso depende de su vida. Es decir, tornar la vida como un asunto de lo político, como un asunto personal. Y lo que nos invita a esta perspectiva del giro existencial es entender la configuración política, por ejemplo, de Colombia. En ese momento en Colombia estamos en una polaridad, ¿no es cierto?, entre progresistas y los oficialistas, pero nos la hacen ver como que si eso no tuviese una materialidad concreta. Hay una polaridad en Colombia precisamente porque los territorios están siendo destruidos. Porque como nunca antes en la historia se ha visto los procesos de racialización como se vivió en el paro anterior, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, es la polarización que hay en Colombia responde a lo que está pasando en los territorios. Los territorios están siendo saqueados, están siendo despojados, las comunidades están siendo sacadas de sus espacios vitales y eso es lo que, digamos, configura esa polaridad política a nivel nacional. Es decir, no podemos decir, no podemos caer en la trampa moderna de que si no es uno es otro. No, es que el problema mayor es la contradicción entre vida o muerte, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que sustenta en buena medida lo que está sucediendo en Colombia y en muchos países en América Latina. El capital se ha rearticulado tanto, ¿eh?, que es necesario una reacción de los pueblos para politizar sus modos de existencia y llevarlos al ámbito institucional. Que se vea como una polarización entre partidos políticos es distinto, pero el análisis desde el punto de vista territorial es otro, ¿cierto? Y por último, hay unas perspectivas que me parecen que son fundamentales y tienen que ver con esas perspectivas ecofeministas del territorio cuerpo, ¿no? Es decir, si ustedes hacen un análisis de la capacidad de respuesta de las mujeres en pandemia, ustedes se van a encontrar que gran parte de las responsabilidades cayeron sobre las mujeres. Cayeron responsabilidades no solamente de alimentar a sus hijos, ¿no?, sino de administrar, digamos, los recursos, sino de administrar también la vida comunitaria, ¿no?, de generar unas condiciones de posibilidad para que los cuidados en sus espacios inmediatos no se vieran afectados por una ruptura que significó la pandemia. Entonces hubo una multiplicación de actividades y de trabajo gratuito, que el capital se lo apropió y de eso no estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, esa multiplicación de actividades responde precisamente porque la mujer, ¿no?, es, digamos, históricamente, desde el punto de vista de la colonización y del patriarcado, es la que provee trabajo gratuito para que el sistema se mantenga. Entonces, cuando el sistema se afecta también las condiciones, ¿no?, de la reproducción de la vida y de los cuidados de las mujeres. Entonces, ¿qué nos dicen las ecofeministas sobre este tema? Dicen: los pueblos como territorios vivos e históricos donde habitan nuestras heridas, memorias, saberes y deseos, invitan a mirarnos como cuerpos que están integrados a la red de la vida. El último espacio a ser defendido
y que resta por ser controlado como última frontera o trinchera es nuestro propio cuerpo territorio mínimo. Es decir, si nosotros estamos pensando en que el territorio hay que cuidarse, tenemos que mirar las prácticas reproductivas de las mujeres que mantienen y que conservan saberes como el manejo de semillas, la medicina, el reconocimiento del territorio, ¿no es cierto? Son gracias a las mujeres, por ejemplo, campesinas, que nosotros hemos tomado conciencia de que los ríos están siendo destruidos porque son ellas las que toman el agua para satisfacer las necesidades primarias no solamente de su cuerpo, sino de sus hijos y de su ciclo familiar y de su comunidad además. Entonces, los problemas que suceden, por ejemplo, en La Guajira, nosotros tenemos conocimiento de esos problemas es gracias a que las mujeres han vivido y han sentido estas problemáticas, ¿no es cierto? Entonces, esa perspectiva de cuerpo, territorio, tierra es una coordenada, llamémosla así, política de defensa de los territorios y de los cuerpos que se ha producido en América Latina. En realidad, estos dos enfoques, el giro territorial y esta perspectiva ecofeminista del cuerpo, territorio, tierra, o más bien desde el feminismo de colonial latinoamericano o de ese feminismo comunitario, son coordenadas de es decir, de América Latina frente a los otros tres enfoques que yo les mostré, ¿no es cierto? Que son enfoques eurocéntricos, que son enfoques más desde esa perspectiva de cómo se ha tematizado en otros territorios, en otras geografías, el tema del territorio, ¿no es cierto? Entonces, digamos que estas dos perspectivas, llevarlas a la educación ambiental me parece que es fundamental, es hora, y los pueblos ancestrales originarios, como las mujeres que tienen una plena relación y que están ligadas con los ríos, con las ciénagas, con las montañas, con los bosques, empecemos a escuchar, porque ahí es donde están las categorías que comentaba ahora para hacer esa transición, ¿no es cierto?, epistemológica y política y poder imaginarnos otras geografías, ¿no es cierto? Pero obviamente eso tiene sus riesgos. A Berta Cáceres precisamente la asesinaron porque estaba planteando otro modo de apropiación de los ríos y otra forma de producir los territorios. Entonces, es eso, colegas, con eso termino y muchas gracias, Dayana, por el tiempo que me diste. No, Cristian, te cuento que a la par de tu exposición se fueron generando reflexiones que te las quiero compartir, porque más allá de preguntas, lo que nos dejas es una profunda reflexión sobre el modelo de territorio que habitamos, que queremos habitar, que fueron parte de tus preguntas iniciales, ¿cierto? Y eso también nos conlleva a pensarnos sobre el modelo de desarrollo que en el papel nos ofrecen los gobiernos, pero en la realidad, ¿cuál es el modelo de desarrollo que tenemos? ¿Cierto? Entonces nos ofrecen un modelo de desarrollo sostenible o sustentable, ¿cierto? Que nos habla ya del ambiente, porque el tema ambiental aparece en la agenda política ya hace unos 20, 25 años en Colombia. Pero en la realidad seguimos trabajando sobre un modelo muy capitalista, colonialista, ¿sí?, que despoja a esos pueblos originarios de la reproducción de la vida, ¿sí?, que es para lo que, digamos, se funda también su sentido. Entonces, quiero leerte algunos de las reflexiones suscitadas o que ha suscitado entre los participantes. Gustavo Adolfo Ramírez nos dice: el territorio como espacio contradictorio, promesas y conflictos en torno de la actividad extractivista. O sea, el tema de la actividad extractivista sigue siendo o es, digamos, como ese punto de quiebre donde no es posible el equilibrio del que tanto nos habla la naturaleza, nos enseña la naturaleza, que es el equilibrio ecosistémico. Pedro Antonio Carrillo dice: desde el marco normativo para nuestro territorio, ¿qué se debe hacer para que los EOT y PBOT se elaboren
proyecten como debe ser, porque realmente no se cumplen y están desactualizados. Vamos a hablar ahorita, yo creo que hay que ampliar ese sentido de los instrumentos de planificación, especialmente de territorio. Territorio como modelo de producción y los conflictos territoriales socioambientales. Marco Rico dice, territorio resultado de la visión resultante de la ley de la naturaleza del más fuerte, desde la intervención de la conquista a la explotación del subsuelo, vuelve y aparece el asunto extractivista, pasando por el suelo y territorio. ¿Cómo se pueden reivindicar los territorios? De Gustavo Adolfo Ramírez. Territorio como recursos naturales, comunidades y el desarrollo extractivista, con quiénes y para quiénes. Marco Rico también dice ecogénero, llama la atención este asunto y es el género, está en todo, tiene sus principios masculinos y femeninos. Gustavo vuelve y dice legislación ambiental, planificación y ordenamiento territorial. Por aquí hay otra reflexión. Considero, de Lorena Villalba, considero que en Colombia hay muchos vacíos en su ordenamiento territorial. Eso y la falta de presencia de Estado en los territorios son las mayores debilidades a la hora de lograr un desarrollo en equilibrio en un país en donde no hay garantías para las comunidades. De allí que en Colombia la mayor afectación ambiental sin responsable del daño sea desarrollado por las organizaciones al margen de la ley. El conocimiento ancestral está desapareciendo por la falta de oportunidades, de conectividad y de apoyo institucional. Entonces, centrémonos en dos asuntos o en tres asuntos de estas reflexiones que también se presentan a manera de pregunta. Por allí estoy viendo otra que también tienen que ver con los POD. Los POD casi siempre los establecen en un sistema amplio, pero nada que del todo se centra en una verdadera acción a favor del ambiente, por eso estamos así de trastornos, de ser trastornados. Entonces, hay un asunto extractivista que tiene que, digamos, se desarrolla dentro del concepto de territorio, por lo menos en nuestro país. Hablemos de nuestro país porque, bueno, sabemos que es amplio el territorio. Hablemos también del asunto de ordenar el territorio y especialmente de los planes de ordenamiento territorial, que dentro de estos planes, recordemos la ley 366 del 96, que habla de unos determinantes ambientales que son de jerarquía superior a la hora de ordenar un territorio, o sea, están por encima de lo que un alcalde quiera proponer como desarrollo para su pueblo. Entonces, los determinantes ambientales. Creo que ese es el artículo 10 de esta ley para que lo tengan en cuenta y puedan allí también hacer sus averiguaciones de la ley 366 de ordenamiento del territorio. Y hablemos también de la categoría o concepto, ¿cierto? Tú lo defines, o sea, el territorio más allá del concepto es una categoría. Y hablemos entonces de la visión o cosmovisión que tienen los pueblos indígenas sobre el territorio. Le pedimos el favor a las personas que cierren sus micrófonos para que no se genere ruido en este conversatorio. Iniciamos a partir de las reflexiones y preguntas que ustedes hacen. Mónica, ¿nos ayudas, por favor, desactivando o activando, por favor, cerrando los micrófonos de los participantes? Gracias. Bueno, Cristian, empecemos entonces por esa función extractivista. Llevamos más de 200 años en Colombia hablando de usurpar el subsuelo de Colombia, ¿cierto? Por encima de las racionalidades de los pueblos originarios, ¿cierto? Socavo de entregar al país a multinacionales. Bueno, con el tema del extractivismo, o sea, hay que diferenciar entre extractivismo y regímenes extractivistas. El modelo económico capitalista es un modelo económico extractivista por excelencia. Donde llega el capital, llega, llamémoslo así, a mover, digamos, gran parte de su maquinaria, el sistema financiero,
mueve las relaciones de poder, ¿no? Y que tiene una intencionalidad clave que es, digamos, en principio exportar materia prima, o sea, materia en bruto. Y como es materia en bruto, se necesita entonces, yo lo llamo así como embrutecer a los pueblos, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, en el Bajo Cauca, el tema de la minería ilegal, pero también la minería legal, uno observa, digamos, cómo todo gira en función de esa lógica del capital que es extractivo. Todo capital es extractivo. Muy distinto, ¿no?, a los regímenes extractivistas donde se articula una élite política gamonal que sabe que sus privilegios dependen de la extracción de la materia prima. Es decir, el extractivismo no solamente es un asunto de llevar materia y energía y fuerza de trabajo contenida en la materia al norte global o a donde haya que llevarla, sino que contiene también múltiples tiempos, el tiempo de la vida, el tiempo de la naturaleza, y eso el capital lo mueve. Muy distinto es la materialización del capital a través de regímenes extractivistas por vía de las élites regionales y gamonales, ¿no? Entonces, por ejemplo, Antioquia es uno de los departamentos con más regímenes extractivistas que hay en Colombia. Entonces, cuando se presenta un régimen extractivista, es posible construir una democracia, ¿m? O construir una democracia ecológica si sabemos que el proceso político se mueve gracias al modelo, ¿no es cierto?, extractivista imperante, que en este caso puede ser una central hidroeléctrica, o que puede ser un monocultivo, o en Urabá quien decide en términos de la política, ¿no es cierto? Entonces, hay una restricción estructural que obedece propiamente no solamente al modelo político, sino al modelo económico que restringe el ejercicio de participación, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay un asunto que no está resuelto porque el extractivismo, o sea, el extractivismo que nosotros conocemos, que es el extractivismo a gran escala, que es el extractivismo ese sí, faraónico, que es un mastodonte, o sea, pensar en Hidroituango, que usted conoce Hidroituango, eso es un asunto reciente de los últimos casi 40 o 50 años, pero es un extractivismo que se ha visto o que ha incorporado las narrativas de los extractivismos anteriores que eran acompañados, ¿no es cierto?, de unos... es decir, el extractivismo era cruzado por lógicas raciales y sexistas, ¿no? Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a estos espacios que han sido vaciados, que han sido, digamos, saqueados, uno ve, por ejemplo, una predominancia de un tipo de fuerza de trabajo que es especialmente hombre. Entonces, hay una masculinización del espacio, ¿cierto? Y es una masculinización del espacio que ha sido producto de la violencia. Entonces, desde esa perspectiva, todo extractivismo es violento. Y como el extractivismo es violento, entonces necesita estructurar territorios que viabilice la posibilidad de esto. Y esos territorios digamos, se estructuran a partir, ¿no es cierto?, es decir, desde una perspectiva racial, etnocéntrica incluso, es decir, como que traen unas narrativas en donde subvaloran, suprimen, subalternizan o racializan más bien ciertas formas de existencia, como quien dice, mire, usted no puede generar capital, entonces no tiene derecho a participar. Y si usted quiere participar para ampliar otro proyecto de vida, otro proyecto de existencia, entonces te tratan de democratero, porque ese es el discurso que utilizan. Es que usted es un democratero. Aquí no se puede democratizar los minerales. Es como si se democratizase, si en el parque de aquí de Tarazá se pone una choza o una choza, ¿no es cierto? Es decir, es como que a veces no se entiende, o sea, el extractivismo o una empresa minera no es cualquier cosa. O sea, el extractivismo no es como poner una tienda en cualquier lado. Estamos hablando de que el extractivismo tiene que ver fundamentalmente en la afectación de la complejidad de la reproducción de la vida. No estamos hablando como si esto fuese
eso, poner un D1 ahí en la esquina pues del barrio. No, estamos hablando de una complejidad, ¿no es cierto?, que destruye vidas, que destruye territorios. Entonces, en ese sentido, el extractivismo tiene embutida una ley, y es una ley moderna, Dayana, que tienen que ver en que el extractivismo se cobija bajo la ley del interés general de la nación. ¿Mm? Entonces, es una ley que se ha producido desde una perspectiva colonial, porque resulta que se entiende que el territorio es un elemento físico espacial de la superficie, y así lo denomina la ley, ¿no? Y que entonces lo que está debajo del Estado o del suelo del Estado, por eso Ratzel dice que el Estado vive del subsuelo, vive del suelo y del subsuelo, ¿no es cierto? Y cuando nos definen que el territorio es un asunto físico y de la superficie de la tierra, entonces deja como que lo que está debajo de la tierra es simplemente un asunto de autoridad del Estado. No, no, discúlpeme, o sea, el concepto de territorio desde el punto de vista simbólico que yo les manifestaba, o ese territorio desde el giro existencial, entiende que el territorio, ¿no es cierto?, conecta no solamente esa porción de área controlada, sino también el subsuelo, porque es en el subsuelo donde están también los espíritus, ¿no? Pero también conecta lo que está fuera del planeta y que tiene que ver con una relación, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna manera, o sea, es decir, somos todo ese cosmos. Entonces, esa cosmovisión que nos plantean los pueblos originarios y ancestrales vendría a resignificar la estructura política de un Estado. Porque el concepto que nosotros tenemos de Estado responde fundamentalmente a esa visión superficial de la Tierra, pero resulta que hay otras visiones y formas de ver el mundo que entienden que el subsuelo hace parte del territorio, ¿no es cierto? Como puede ser, qué sé yo, la estratosfera, por ejemplo. Es decir, el agua está en la superficie, está en el subsuelo también. Y como está en el subsuelo, pues es una agua que también está, que tiene como contenido espiritualidades, que está dotada de un sentido, ¿no es cierto? Entonces es una ley colonial que todavía... Cristian. Mónica, ¿me verifica si se detuvo la participación de Cristian o es mi internet? Es el internet de Cristian. Entonces, mientras Cristian se reconecta, vamos a hacer entonces un recorrido por todo el concepto que nos ha brindado Cristian alrededor de territorio, y es una invitación a que el territorio no solamente es un espacio biofísico del que hacemos uso, y vemos a la naturaleza como objeto para extraer, para beneficio del capitalismo, sino que también es una invitación a partir de la cosmovisión de los pueblos originarios, muy centrado en las mujeres, hace un énfasis en el uso que hacen las mujeres del territorio, para decirnos que el territorio es un dador de vida, regenera la vida, ¿cierto? En todos sus sentidos. Y que esto también nos lleva a pensarnos en el modelo de desarrollo de país que tenemos, pero también de las localidades. Por eso tan importante es que en estos espacios que nosotros hemos venido abriendo, siempre hacemos un énfasis a que las personas, a través de sus organizaciones, entidades que representan, participen en esas construcciones de ese territorio, participen en la construcción de ajuste de un esquema de ordenamiento territorial, de un plan básico de ordenamiento territorial, de un plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? Porque digamos que es el instrumento de mayor fuerza en un territorio, porque define su modelo de desarrollo. Por eso, cuando se planifica un plan de desarrollo municipal, la ciudadanía, los docentes, tienen que estar allí haciendo control social para que no pase por encima de esos determinantes ambientales que están incluidos dentro de un plan de ordenamiento territorial. Entonces, ¿qué modelo de desarrollo queremos? Volvemos a la pregunta, es ¿qué tipo de territorio queremos habitar? Y para quienes estamos transitando por la línea
de lo ambiental es qué territorio queremos defender, ¿cierto? ¿Cuál es el territorio que queremos defender? Cristian, gracias por volverme. Si quieres, enciende allí el micrófono porque estamos tratando de hacer un recorrido de la invitación que nos haces frente a comprender el territorio, ¿sí? Más allá de un espacio biofísico, sino que también es un regenerador de vida, pero no, digamos que eso no lo estamos cumpliendo. O sea, no es el territorio como regenerador de vida, que también debería ser regenerador de alimentos, pensarnos primero en eso, ¿cierto? En la supervivencia de la seguridad alimentaria, sino que lo que tú decías, y lo estamos viendo más como un poder de algunos que ven a la naturaleza como objeto para explotar y para conquistar. Entonces el territorio creo que también debe trascender, ¿cierto? No solamente esa mirada del uso del suelo, que es el enfoque que se le da mucho desde el plan de ordenamiento territorial, sino el territorio también es toda la confluencia cultural que nos permite entender ese territorio. O sea que ahí la educación ambiental tiene que ser un ejercicio muy juicioso en la transformación del pensamiento, ¿sí? Que es la que construye cultura. ¿Cuál es la cultura de un territorio para comprender el modelo de desarrollo sobre el que quiere transitar? Por aquí, pues digamos que la pregunta queda y es, ¿el territorio está intrínsecamente relacionado con el modelo de desarrollo? ¿Y cuáles serían esos instrumentos de planificación a los que le deberíamos apostar para que el territorio deje de ser un objeto, digamos, vinculado al capitalismo y más vinculado a la regeneración de vida? Tal vez un modelo tipo PONCA. Bueno, es que, a ver, el problema es el marco categorial desde el cual nos estábamos pensando el instrumento de planeación, ¿cierto? Si yo me estoy pensando un instrumento de planeación para el desarrollo sostenible, ya está condicionando el futuro. Es decir, todo instrumento de planeación condiciona un futuro. Eso es importante que lo tengamos presente. A 4, 8 años, 12 años, ya se piensan por allá en el 2050 cómo podría ser ese territorio, y con base a esas proyecciones de crecimiento de la población, de crecimiento de la economía, ¿no es cierto? Se planea cómo hacer del territorio más habitable. Pero ahí hay un problema, es que siempre se está mirando el futuro. Y cuando se mira el futuro, ya se mira bajo una óptica despreciativa del pasado. Entonces, cuando nos pensamos que el territorio tiene que ir bajo esa óptica del desarrollo, siempre va a haber una visión de futuro y vamos a llegar al 2030 o al 2050, cuando ya se cumplió la meta del instrumento de planeación, y vamos a estar peor. Entonces, la pregunta que yo siempre me hago y que le hago a los instrumentos de planeación: existen muchos instrumentos de planeación, existe el PONCAS, planes de ordenamiento, existen los planes de manejo ambiental de los distritos de manejo integral, de las áreas de reserva, y la pregunta es: ¿por qué estamos peor ambientalmente? ¿No es cierto? Y me parece que tiene que ver con ese condicionante. Es que cuando uno condiciona el territorio del futuro, ya le está diciendo a la gente cómo tiene que vivir, cómo tiene que pensar, qué es lo que tiene que comer y cómo tiene que habitar este espacio. Pero es difícil, digamos, pensarse el territorio en clave de pasado. Y no quiere decir que tenemos que volver a como era antes. No, yo no estoy diciendo eso, sino como una práctica regulativa de qué es lo más racional en términos de la reproducción de la vida. Es decir, si no estamos pensando un instrumento de planeación, el criterio no puede ser el desarrollo que vamos a llegar, sino que tiene que ser fundamentalmente cómo este instrumento de planeación contribuye a la reproducción de la vida de todas y de todos. ¿No es cierto? Porque los instrumentos de planeación están diseñados para el desarrollo. O sea, y está explícito así. Y desde el día que
dejemos de decir que el centro es el desarrollo, pero que el centro es la vida, ahí sí tendríamos otro marco categorial para pensarnos otros instrumentos de planeación. Es decir, tal cual como está la normatividad, yo lo veo extremadamente complejo. Han avanzado, por ejemplo, en un instrumento de planeación que 2 municipios o 2 departamentos, o la ley de asociatividad de las entidades territoriales, que no me acuerdo muy bien si es la 1541, ha avanzado en que, bueno, tenemos que planear juntos 2 municipios que comparten un mismo ecosistema y focalizar allí esfuerzos. Pero siempre se dice que la planeación tiene que ir en el marco de la competitividad económica, ¿no es cierto? De hacer, no sé, ¿sabes qué? Hay como los instrumentos de planeación están llenos de eufemismos, ¿no es cierto? Nos dicen que el extractivismo es responsable, o sea, entonces va a ser muy difícil que tengamos unos instrumentos de planeación centrados en lo realmente importante y que tiene que ver es con la vida, con la reproducción de la vida. No hay ordenamientos territoriales, por ejemplo, centrados, qué sé yo, digámoslo así, en prácticas reproductivas. Lo que tenemos son las experiencias de pueblos ancestrales y originarios que tienen sus planes de vida y desde esos planes de vida están haciendo, digamos, es decir, hay experiencias de ordenamiento que tendríamos que conocer. Esta yo creo que sería la pregunta. ¿Qué ordenamientos, empezando por el concepto de orden, ¿no es cierto? Es que ese es el problema. ¿Cómo se están organizando los pueblos para hacer de los territorios más viables y con criterios de vida? O sea, ¿qué experiencias hay en Colombia? Y desde esas experiencias empezar ahí sí a desarrollarlas, ¿no es cierto? Y que se vaya ampliando esa posibilidad, digamos, creativa de, entre comillas, de ordenar la vida. Mire, les voy a poner un ejemplo. Armenia Mantequilla en Antioquia. Se diseña un instrumento de planeación, el plan de ordenamiento, el esquema, el plan, ¿cómo es que el esquema, el plan básico de ordenamiento territorial, en donde se le dice a los campesinos, mire, si usted no tiene producción cafetera, deje que avance la ganadería extensiva, que sí es rentable y que acumula renta y que eso le va a retribuir al municipio. Y al cabo de unos 15 años todo está en ganadería extensiva y lo que propició ese esquema de ordenamiento territorial fue que todos se desplazaran a un corregimiento de Medellín. Y la vocación campesina desapareció con la búsqueda o con el pretexto del desarrollo. ¿Sí me entienden? Entonces a veces los instrumentos de planeación también son instrumentos de guerra que tienen las instituciones para limitar los usos del suelo que tienen los pueblos y los campesinos. Entonces, a mí me parece que bajo la óptica como se está pensando los instrumentos de planeación, si no sale bajo el radar del desarrollo, va a continuar reproduciendo, así se proyecte, va a continuar reproduciendo lo mismo de siempre, lo mismo de los últimos 40 o 35 años, ¿no es cierto? Así se piensa un futuro mejor. Es que no se entiende, o sea, ¿cómo vamos a estar en un futuro mejor si se continúa bajo los mismos esquemas que están generando las condiciones de despojo en los territorios? O sea, esa es la pregunta. Entonces tendríamos que cambiar es el modelo político, no es el instrumento de planeación, sino el modelo político centralista unitario del Estado y avanzar hacia no estados, no hacia un Estado unitario, descentralizado, como está en la Constitución política, sino avanzar como está avanzando, por ejemplo, Chile, como ha avanzado Bolivia, como ha avanzado Ecuador, y esa es la tendencia en América Latina, avanzar hacia estados plurinacionales, en donde diversas naciones tengan ahí sí dominio y control de sus territorios y deciden cómo, a través, por ejemplo, puede ser un mecanismo interesante de un plebiscito, si se dice si ese esquema de ordenamiento territorial es viable y tiene criterio de vida. Un ordenamiento territorial no se pone a discusión electoral, empezando por ahí. Pero sí se pone a discusión el plan de gobierno que viabiliza ese
esquema de ordenamiento territorial o plan de ordenamiento territorial para ejecutarlo. Si se fija, entonces, claro, hemos avanzado en una descentralización política en donde elegimos a gobernantes, pero no decidimos democráticamente sobre cómo queremos el diseño de la ciudad. Lo que se hace es fragmentar la participación en talleres. Hagamos un taller en una comuna, hagamos un taller en otra comuna, pero eso no se plebiscita, por ejemplo. Gracias, Cristian. Bueno, son las 3:45 de la tarde, una sesión de una reflexión profunda, muy interesante, que nos abarca ya los temas vistos en participación ciudadana y educación ambiental y confluyen aquí en la categoría de territorio. Dejamos también una reflexión a nuestros grupos focales no solamente pues de nuestros municipios de incidencia a través del proyecto Playas Libres Basura Cero, sino desde donde estén situados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta que la ciudadanía ambiental debe empezar a pensarse, ¿cierto?, acerca del desarrollo de su territorio, ¿cierto? ¿Cómo quieren habitar? ¿Para qué el territorio? Pero también para quiénes es el territorio, ese modelo de territorio que se desea, ¿sí? Cristian nos hace una invitación a pensar en cómo podemos cambiar el modelo de territorio, y la invitación es a cómo esa ciudadanía ambiental representada en mesas ambientales, organizaciones ambientales, ecológicas, qué propuestas deben hacer en sus localidades para que cambie ese o mejore ese modelo de territorio, cómo lo estamos concibiendo y hacia dónde lo queremos llevar. Cristian, muchísimas gracias por tu participación en este ciclo de conferencias. Hoy estamos cumpliendo la tercera sesión. Muchas gracias a todos nuestros 96 participantes que se conectaron el día de hoy. Les recordamos nuestra próxima sesión, la cuarta, la tendremos dentro de 8 días a la misma hora, 2 de la tarde. Vamos a hablar acerca de ecosistemas marino-costeros. Entonces, mire cómo vamos llevando como todo este orden. Hoy hablamos de territorio, lo concebimos, lo entendemos, para que nos centremos en el ecosistema marino costero, a cargo de Luis Zapata, que es nuestro próximo expositor en este tema desde WWF Colombia. Muchas gracias a todos por participar. Le voy a pedir el favor a Mónica que ponga por última vez el link del listado de asistencia. Algunos han preguntado, es necesario por favor que lo diligencien. Hacían una pregunta y es si estas grabaciones las vamos a compartir, y claro que sí, las estamos compartiendo en la página de YouTube de Fundación Natura para que los busquen ahí. Recuerden que la primera fue el 23 de julio sobre educación ambiental, la segunda fue la semana pasada, estuvimos a 30 de julio con participación ciudadana, y próximamente estaremos alojando en la página de YouTube de Fundación Natura este tema sobre territorio a cargo de Cristian Navarro Restrepo. Muchísimas gracias a todos y feliz tarde. Hasta luego, Cristian. Bueno, muchas gracias a todos y gracias por, escucharme y también como compartir con ustedes algunas reflexiones, y a Diana por extenderme la invitación. Espero que se encuentren muy bien y los felicito mucho. Hasta luego.